capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Y dice, la Nueva Traducción Viviente dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. La palabra de Dios para todos dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Mírese y dése cuenta de que usted es una obra que Dios está procesando, está puliendo, y que esa obra que Dios está haciendo es una obra de arte. No, mírese, esta es una obra de arte, y no solo físicamente, sino espiritual y emocionalmente. Dios está haciendo algo en usted, ¿de acuerdo? Y lo dice la carta a los Filipenses. Entonces, con este versículo, yo quiero que usted y yo miremos qué obra es la que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Vamos a orar y a pedirle al Espíritu de Dios que hable a nuestras vidas. Amén, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, por estos días, esta semana de santificación, donde tu obra y tu poder se está perfeccionando en nosotros. Gracias porque la buena obra que tú has comenzado en mi vida, y empiece a darle gracias y a decirle, Señor, gracias porque la buena obra que tú has comenzado en mi vida se va a perfeccionar, se va a hacer realidad, la voy a ver completada. Porque nada de lo que tú comienzas queda inconcluso, y mucho menos tú haces remiendos. Así que lo que tú haces en mi vida va a ser perfecto para la gloria y la honra de tu precioso nombre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. En la carta a los Filipenses, Pablo le enseña mucho a sus lectores acerca o con respecto a la vida de Cristo. Y en esta carta Pablo recuerda continuamente lo que Cristo es. Esta carta es llamada la carta del gozo, ¿cierto? Y tiene como tema principal el gozo, pero en medio de su tema principal, que es el gozo, lo que Pablo muestra a los filipenses es lo que Cristo es, y resalta de que Cristo es para el creyente su vida. Es decir, Cristo para nosotros es nuestra vida, Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestra meta y Cristo es nuestra fuerza. Que todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos motivado porque miramos a Cristo. Dice Hebreos capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando usted y yo como hijos de Dios colocamos nuestros ojos en Jesús, la vida cristiana se nos hace mucho, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque alrededor hay cosas que nos desalientan. A nuestro alrededor hay personas que tienen comportamientos que nos desaniman. A nuestro alrededor hay cosas, circunstancias de la vida, de la sociedad, de la cultura, que tienden a afligirnos, ¿cierto? Pero cuando nuestra meta, nuestra fuerza, nuestro proyecto es Cristo, entonces nuestro caminar cristiano se hace un poco más fácil, ¿cierto? Y yo quiero que usted y yo miremos qué es la obra que nuestro Señor comienza en nuestra vida. Y la obra que Dios comienza en usted y que Él va a perfeccionar, esa obra comienza con la regeneración. ¿Y qué es la regeneración, iglesia? Cuando usted escucha esa palabra, ¿usted en qué piensa? Algo nuevo, renovar, ¿cierto? Como cuando una persona ha consumido drogas y ya no las consume, uno que dice, se regeneró, ¿cierto? Y la regeneración tiene la idea de volver a su estado original.
¿cierto? Entonces, con lo primero que el Señor comienza a orar en su vida y en mi vida es con la regeneración, que la Biblia también lo llama el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento tiene que ver con el cambio de naturaleza en su vida que la produce el Espíritu Santo de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede ser regenerado o puede nacer de nuevo si no es por el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Y cuándo se produce ese nuevo nacimiento, esa regeneración? Cuando se ha escuchado la palabra de Dios y cuando se ha creído en ella. Y recibimos esa palabra y aceptamos al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Yo pregunto, ¿aquí cuántos han nacido de nuevo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Usted por qué ha nacido de nuevo? ¿Por qué? Muy bien, pero ese no es el nuevo nacimiento, ese es el resultado del nuevo nacimiento. Cuando yo he nacido de nuevo, entonces empiezo a dejar los viejos hábitos, las viejas costumbres. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo? Usted se ha preguntado, hay gente que dice, cuando me bautizo, ¿cierto? Cuando ya no peco, y todo eso es el resultado del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento, iglesia? ¿Qué es? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Cuando morimos al pecado, es fruto del nuevo nacimiento. Escúcheme muy bien. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, ahí vamos a ilustrarlo, ¿sí? Necesito 4 personas. Me encanta enseñar esto. 4 personas. Ah, no, 5. Necesito 5 personitas. Muy bien, se colocan aquí así en filita. En línea, no sí, en línea, no en fila, sino en línea. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. 2. Pastor David, venga. Rosy, venga entonces. Listo, muy bien. Listo, yo pensé que era Samuelito el que iba a venir. Listo, muy bien. Resulta que cuando Dios creó al hombre, Rosy, no, el pastor David ahorita. Va para allá, pastor, hágase aquí a un ladito. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en completa unidad con él, ¿cierto? Entonces, Dios Padre, ¿sí? Y este es el hombre. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios los creó, ¿sí o no? Les dio un mandamiento. Bueno, les dio varios mandamientos, pero dentro del mandamiento que le dio, le dijo que había un árbol del que no podían comer. ¿Cómo se llamaba el árbol? El árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Le dijo, el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Sí o no? Pues resulta que este par de bellezas comieron. ¿Y qué sucedió? Hubo una muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. Entonces, el hombre murió, pero ¿qué parte del hombre murió? La espiritual. Sí, la espiritual murió, ¿cierto? Entonces, al morir la parte espiritual del hombre, nosotros a eso le llamamos, ay, es que no conoce a Cristo, está muerto espiritualmente. Al morir la parte espiritual del hombre, que es la que se comunica con Dios, entonces se rompió ¿qué? La relación del hombre con Dios. Se rompió. Entonces ya el hombre no se comunicaba con Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba separado a causa del pecado, de la desobediencia. Entonces, pero el hombre quedó vivo, ¿sí o no? Siguió respirando, ¿cierto? Pero ¿qué quedó vivo del hombre? La otra parte intangible, el alma. Entonces el alma empezó a ocupar las funciones
del Espíritu. Entonces se inventó la religión, las buenas obras, la brujería. ¿Por qué? Porque como es espiritual, porque el alma también es intangible, necesita lo místico, lo desconocido. Entonces entró al mundo de la brujería, de la religión, a buscar la salvación por sus propios medios. Pero ¿cómo estaba realmente? Muerto, separado de Dios, ¿cierto? Y Dios dijo, no, yo los amo mucho, yo, no, ¿qué hago? No, él no lo cogió de sorpresa la caída, ¿no? Entonces, ¿él qué dijo? Voy a enviar a mi hijo, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que mi hijo, entonces, como el hombre murió, ¿qué se merecía? La muerte eterna, la condenación eterna. Entonces Dios dijo, donde se mueran como están, los pierdo para siempre, los pierdo eternamente. Entonces envió a su hijo, ¿para qué? Para que el pecado que este hombre merecía y que merecíamos cada uno de nosotros, lo llevara el Señor Jesucristo. Entonces lo envió, y el castigo que usted y yo merecíamos, ¿quién lo recibió? Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios y le dicen que Cristo murió por usted, ¿cierto? Y usted dice, ay, sí, Señor, yo creo esa verdad y acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Entonces, cuando Cristo viene a su corazón, no solo como el Salvador, sino como el Señor de su vida, diga conmigo, se realiza el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta alma recibió la predicación, porque en el alma es que está el entendimiento, ¿cierto? Con el corazón se cree para justicia en la parte almática, pero con la boca se confiesa para salvación en la parte física, ¿cierto? Y Jesús entra a este corazón, se genera el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que vuelve a la vida? El Espíritu. ¿Sí ve? ¿Qué vuelve a la vida? Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Cuando el espíritu del hombre vuelve a la vida por la fe en Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Esta obra redentora volvió a ser el enlace. ¿Sí ve tan bonito? Entonces, a través de Cristo, por la fe en Él, por su obra redentora, el espíritu del hombre vuelve a la vida. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Cuando el espíritu del hombre vuelve a la vida a través de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué vuelve a haber? Comunión. A esto se le llama regeneración, que el estado del hombre volvió a su estado original. ¿Sí o no? Y muchas gracias. Y el nuevo nacimiento se efectúa por la fe en el Señor. ¿Quedó claro? Ay, no, pastora, ojo tan enredado. Explique, ¿quedó claro? Entonces, el nuevo nacimiento es cuando el espíritu del hombre vuelve a la vida, ¿cierto? Vuelve a la vida. Y sucede por la fe en el Señor Jesucristo. La regeneración o el nuevo nacimiento es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque los efectos del pecado sobre la naturaleza humana son tan serios que sin el nuevo nacimiento una persona no puede entrar al reino de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 3 le dijo a Nicodemo? Nicodemo se le acercó y le dijo, Señor, ¿yo cómo puedo ver el reino de Dios? Y el Señor Jesucristo le dijo, usted siendo un maestro israelí no sabe esas cosas, ¿cierto? Y él le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ay, ¿cómo así? ¿Cómo vuelve un hombre grande volver al vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor Jesucristo le dijo, no, lo que es nacido de carne, carne es,
Pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por eso te digo que te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué era lo que tenía que volver a nacer? El espíritu. Y cuando hay ese nuevo nacimiento, esa regeneración, entonces podemos ver y entrar al reino de Dios. Charles Spurgeon dijo, la regeneración es un cambio en la naturaleza moral, en esa parte espiritual. La regeneración. Y la regeneración transforma su ser moral y su ser espiritual. Y se efectúa a través de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted ha nacido de nuevo, sí o sí, cambia. Cuando usted ha nacido de nuevo, sí o sí, empieza a dejar el pecado. Pero cuando usted no ha nacido de nuevo, cuando usted simplemente es un asistente en una iglesia, usted no muestra cambio ni transformación. Porque ¿qué hace el nuevo nacimiento y la regeneración? Implanta. O sea, un nacimiento, ¿por qué se genera? Porque hubo un semen, una semilla. ¿Sí o no? ¿Sí? Todo, en las plantas, en los animales y en los seres humanos, para que haya un nuevo fruto, para que haya una nueva vida. ¿Qué se implanta? Una semilla. En este caso se implanta un semen. La simiente del espíritu se implanta en nuestro espíritu y esa simiente hace que usted y yo seamos una nueva criatura. Y cuando esa simiente, cuando esa semilla, cuando ese semen del espíritu está en nuestra genética espiritual, en nuestra genética emocional, hay cambios. Hay cambios, sí o sí hay cambio, hay transformación. Sí los hay. Usted ya va a pecar y usted siente de que por ahí algo le dice, ay no, ay Dios mío, ay no lo haga. Y si usted metió las de caminar, algo por ahí le dice, arrepiéntase. Pero si no está la naturaleza espiritual, usted peca y no se le da nada. No se le mueve el piso, le da lo mismo. Porque la nueva naturaleza transforma, regenera nuestra vida moral y nuestra vida espiritual. Y el que es nacido de nuevo se le nota. Hasta físicamente se le empieza a notar. Y la regeneración tiene como resultados la justificación. Antes de usted haber nacido de nuevo, ¿qué merecía? La muerte. ¿Sí o no? ¿Qué merecíamos? La muerte. Pero cuando usted aceptó a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, inmediatamente su relación con Dios fue restaurada y usted fue declarado justo y sin culpa delante del trono de Dios. Porque ¿quién pagó su deuda? El Señor Jesucristo. A través de la obra del Señor Jesucristo su deuda fue pagada. Entonces cuando usted dijo, Señor, yo creo que Jesús es el Señor de mi vida, lo recibo como el Salvador. Cuando ya Dios lo miró, ¿cómo lo miró? Inocente. Sin culpa, eso se le llama justificación. Ha sido declarado sin culpa. Sin culpa, toda la culpa fue quitada y su relación con Dios fue restaurada. ¿Usted entiende las dimensiones del pecado? Yo no sé si usted tiene que saber esto. Usted ha visto que cuando un hijo de Dios peca y el pecado es grave, ¿qué es lo primero que lo lleva a hacer esa naturaleza del pecado y la acusación del diablo? Apartarse. Pero al ser usted regenerado por haber recibido el nuevo nacimiento, viene sobre su vida la justificación. Ha sido declarado inocente delante del trono de la gracia y su relación con Dios Padre ha sido restaurada. Igual la justificación como la regeneración se reciben por fe. ¿Por qué se reciben?
por fe. ¿Qué es lo que usted necesita para nacer de nuevo? ¿Qué necesita usted hacer para nacer de nuevo? Creer. No hay que hacer nada. No hay que ir a buga de rodillas. No hay que, ¿qué más existe? A mí yo ya no sé qué más, es lo único que me acuerdo. Ya no hay que hacer buenas obras para ser salvo, ¿no? Todo eso viene luego como fruto de haber sido salvos, ¿cierto? Todo se recibe por fe. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, usted nació de nuevo, ¿por qué? Por fe. Ha sido justificado, ¿por qué? Por fe, ¿cierto? Y esto, ¿qué le da? Esto le da a usted victoria sobre el pecado. ¿Qué le da la nueva naturaleza a usted y el haber sido justificado? Diga conmigo, victoria sobre el pecado. Todavía hay cristianos que luchan, a ver, todos tenemos esta naturaleza pecadora, ¿sí o no? Nos lo dice Gálatas, que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Gálatas capítulo 5, que una naturaleza es carnal y que la otra es espiritual. Que de acuerdo a cómo las alimentemos, una de las dos se va a fortalecer más que la otra. Una vez una hermana me decía, pastora, es que yo soy bipolar, y yo le dije, yo también, no es que tengo dos personalidades dentro, un día soy muy encantadora y otro día muy repelente, que no me da derecho a ser muy repelente, pero tenemos una lucha interna, ¿cierto? Pero esa lucha que nosotros tenemos por esta naturaleza que todavía está dentro de nosotros, ¿cómo así? ¿Recuerdan lo de la semilla, la simiente, el semen? Pues en nosotros todavía tenemos la semilla adámica. Yo cuando leo esto, hablo de esto, yo me imagino que estoy aquí por la mitad y que aquí vive uno y que aquí vive otro. Y que aquí está la semilla adámica y aquí está la semilla del Señor Jesucristo, del Espíritu de Dios. Pero una cosa es esa lucha interna y otra es esas luchas donde el pecado como que nos vence, ¿cierto? Todavía hay cristianos que luchan con vicios, que luchan con ataduras, que sienten que no pueden dejar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez su fe no les ha alcanzado lo suficiente para entender que con el nuevo nacimiento y el haber sido justificados delante del trono de la gracia, tienen la victoria sobre el pecado. Usted tiene la victoria sobre el pecado. Eso que usted siente que hay cosas que no puede dejar, eso es mentira. Es mentira, porque a través del Señor Jesucristo usted ha recibido todo para ser más que vencedor. Para ser más que vencedor. ¿Por qué? Porque es posible para el que ha nacido de nuevo. Porque tiene una nueva naturaleza dentro de él. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso me encanta. El que ha nacido de nuevo no es practicante de pecado. ¿Cómo hay hijos de Dios que dicen haber nacido de nuevo y viven sin casarse? ¿Cómo es posible que hay hijos de Dios que dicen que han nacido de nuevo y manejan el engaño, la mentira, la hipocresía, el chisme? ¿Cómo es posible? Porque la naturaleza de Cristo a uno no lo deja. No lo deja por más que quiera. No lo deja. No lo deja. Porque hay victoria sobre el pecado. No recuerdo este versículo, si el pastor David me ayuda. Este versículo dice, porque Dios nos libró, porque Jesucristo nos libró del poder de la muerte, del poder de la
muerte. Ya no tenemos condenación eterna. Jesucristo nos libró del poder de la muerte y del pecado. Del pecado. Por lo tanto, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Esto es muy bonito. ¿Qué hace el pecado enseñoreándose de un hijo de Dios? Pues le falta más naturaleza, más semilla, más simiente espiritual. Le falta más. Y en este tiempo yo venía meditando y yo decía, el domingo predico en la iglesia de Tuluá y la palabra es muy bonita. Y yo decía, Señor, esto es muy fuerte y ya casi no lo escuchamos. Las iglesias ya casi no escuchamos que nos hablen mucho acerca del pecado. La moral, la ética, los principios están en vía de extinción. ¿Y sabe por qué es? Porque nos falta la semilla de la fuerza del nuevo nacimiento. Porque cuando he sido regenerado, cuando he nacido de nuevo, cuando he sido justificado, diga conmigo, tengo victoria sobre el pecado. Y no quiere decir que no nos equivoquemos, nos equivocamos, pero el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y una cosa es equivocarnos y Señor, perdóname. Y todas las noches antes de acostarnos, ¿qué hacemos? Y uno hay veces se le va por ahí como la pava y hizo algo incorrecto y dijo, Señor, perdóname, ¿cierto? Pero otra es ser practicante del pecado, saber que está mal, pero hace parte de mi estilo de vida. No es correcto, porque en la regeneración, en la justificación hay victoria sobre el pecado. Con lo que continúa el Señor, con la obra que Él continúa, lo segundo que Él va haciendo es que Dios continúa una obra en usted a través de la santificación. ¿A través de qué? De la santificación. Y la santificación es otra doctrina importante del cristianismo. La santificación significa ser hecho santo. Eso significa santificación, ser hecho santo. Y viene del hebreo kadosh y del griego haios, que significa poner aparte, apartarlo para un fin, sacado de un medio. Y la santificación es una obra que Dios Padre hace a través de la gracia y que se realiza a través de la fe en el Señor Jesucristo, donde Dios lo separa a usted de la condición del pecado y lo separa para colocarlo en su gloria. ¿Cómo así? Cuando usted dijo, yo creo que Jesús es el Señor, lo acepto como el Salvador de mi vida, entonces usted nació de nuevo. Dios lo declaró inocente, pero también dijo, listo, lo voy a apartar. Y lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Lo separó, lo sacó. Tan bonito, ¿cierto? ¿Cierto que muy bonito? Lo separó para que fuera propiedad exclusiva de Él. Y es una obra sobrenatural. Y es una obra que hace Dios mismo sobre aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y lo han hecho el Señor de sus vidas. Y hay santificación posicional y hay santificación progresiva. ¿Cómo así, pastora? ¿Qué es eso? Que cuando usted dijo que Cristo era el Señor y Salvador de su vida, entonces Dios Padre dijo, es santo. Y fue santo, como el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cierto? Lo aceptó como Señor, como un rey. Cuando vengas en tu reino, y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque fue trasladado de la muerte a la vida, por la fe en Jesucristo, de la luz a las tinieblas, por la fe en Jesucristo. Ese Señor se murió, no le tocó bautizarse, no le tocó hacer curso de doctrina, no le tocó hacer discipulado. Creyó en Jesucristo, se murió
y fue santificado, apartado para estar con Dios, ¿cierto? Pero si no se hubiera muerto, le tocaba, esa es una santificación instantánea, posicional, instantánea. Pero si no se hubiera muerto, como en el caso suyo y mío, que hace como 29 años dije que Jesús era el Señor de mi vida, ¿qué me toca a mí? Santificarme, empezar a tener una santificación progresiva, es decir, que la persona que usted era hace un mes ya no es la misma, ahorita es mejor. ¿Sí? Que la persona que usted era hace una semana, 3 días ya no es, ahorita es mejor, porque ha ido en un proceso de santificación, de apartarse del mundo, del pecado, de lo que a Dios no le agrada, para vivir apartado para Dios. Y no solo apartado, sino también consagrado, porque la santificación progresiva tiene 2 direcciones: el ser apartado, pero también consagrado. Y la consagración la evidencio en el servicio. Hay gente muy apartada, hay hijos de Dios muy apartados, se han apartado del pecado, de las cosas malas, pero no se consagran a Dios, no sirven a Dios, no viven para Dios. Y la santificación progresiva tiene que ser que usted se aparta, pero que también se consagra, también se consagra para Dios. ¿Por qué? Porque tiene que manifestarse en su diario caminar, ¿sí o no? En su diario caminar. Y esa santificación se va desarrollando a través de toda su vida cristiana hasta que Cristo venga por usted o se lo lleve a su presencia. Y todos los días de nuestra vida tenemos que ser santificados y estamos llamados a tomar decisiones donde voluntariamente nos apartamos de ciertas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. ¿Cómo hacemos entonces en esta sociedad donde ya tantas cosas son buenas? ¿Cómo hacemos en esta sociedad donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama? ¿Cómo hacemos? Diga conmigo, pues teniendo una voluntad firme. Para nosotros es malo lo que para Dios es malo. Y para nosotros es bueno lo que para Dios es bueno. Así de sencillo. Eso es fe. Siendo Cristo nuestra inspiración, nuestra meta y nuestro desafío. Pero ¿qué sucede o cuál es el problema más grande de que nosotros podamos tener una santificación progresiva? El problema o el obstáculo más grande de que usted y yo podamos tener una santificación progresiva consiste en los desafíos que tenemos para tomar decisiones en situaciones que son legales. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, vino y lo tentó cuando él le dio ¿qué? Hambre. Entonces, ¿era una necesidad legal? ¿Tenía hambre? Tener hambre no es pecado, ¿sí o no? Pero ¿qué era lo que se convertía en pecado? Satisfacerla ilegalmente. ¿Sí o no? Eso era lo malo. No era comer, porque ya podía comer. Es más, no tenía que ayunar 40 días, yo creo. Dice que después de 40 días le dio hambre. Yo conozco a alguien que le da hambre cuando dice que va a ayunar. Entonces, ¿qué sucede para la santificación del pueblo de Dios? Que a veces se ve enfrentado a tener que satisfacer necesidades que son legales. Y si no entiende el proceso del nuevo nacimiento, de la victoria que tiene sobre el pecado, puede solucionar sus necesidades legales de una forma ilegal. ¿Y qué daña? Su santificación.
Entonces, para poder ir en una santificación progresiva, usted debe tener una voluntad firme, que las decisiones que se toman no se toman por la necesidad que está viviendo, sino por lo que la palabra de Dios le ha enseñado. Si el Señor Jesucristo no hubiera sido el Señor Jesucristo, sino uno de nosotros, habíamos y de una hacemos esas piedras en pan, porque yo tenía hambre. Porque después de 40 días me dio hambre y el Señor no es injusto. Yo no creo que Él sea injusto, ¿no? Porque empezamos a hacernos nuestro propio Dios, el Dios de nuestra conveniencia. Ay, no, es que yo no creo que Dios sea injusto. Él entiende que yo tenía hambre. ¿Sí? Y eso daña nuestro proceso de santificación, de demostrar que hemos sido apartados, que somos totalmente diferentes y que ahora vivimos bajo nuevos principios. Juan 17 del 13 al 19 dice: ahora vuelvo a ti, pero te digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué hace que la santificación en usted aumente y sea progresiva? La verdad, pero la verdad de Dios, no la verdad que nos está enseñando la sociedad. Eso no es verdad, eso es mentira. Ay, no, es que si él cree que es un caballo, esa es la verdad para él y hay que respetarlo. ¿En serio? Se estaban burlando de una chica que se creía ¿qué es? Transcultural, que se creía que era francesa. Bueno, esos trans que a todo le ponen, se las inventan. Y se burlaban. Transnacional, sí, yo creo que era transnacional. Y se burlaron y eso le dijeron en los comentarios un montón de cosas. Y yo dije, la estupidez de esta gente. Ella no puede sentirse transnacional, que tiene más probabilidad de serlo, a que se sienta transgato, transperro, transanimal. La que ahora se va a convertir en un caballo. Esa por lo menos en algún día se puede convertir en ciudadana francesa. Y entonces ahí es donde uno ve la incoherencia de esas mentes. De ella se burlaban, la sacaron por el noticiero y era la burla, sabiendo que tiene un 90% de volverse ciudadana francesa haciendo un montón de cosas. Pero no les pareció una burla que una persona que se sienta a caballo, no hay que dejarlo. Y eso se nos mete a la iglesia y se vuelven verdades para muchos. Y empezamos a acomodarlo y acomodar al Dios a nuestras conveniencias. Entonces, otro proceso es la santificación. Y como todavía no nos hemos muerto, como el ladrón en la cruz, nos toca tener una santificación progresiva. Usted es responsable de usted. Usted es responsable de tener una voluntad firme en muchas decisiones, sin importar si la necesidad que está enfrentando es legal. No puede satisfacerla de una forma ilegal, porque ya se salió de la verdad de Dios. Y lo tercero, la obra que Dios continúa en usted termina con la glorificación. Entonces, regeneración, nuevo nacimiento, trae la justificación, nos lleva a tener una santificación progresiva para luego Dios llevarnos ¿a qué? A la glorificación. ¿Y qué es la glorificación, iglesia? Es el momento cuando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o cuando usted se muera, que los verdaderos creyentes, cuando Él venga,
vivos o muertos, tendrán la redención completa. Ahí no se va a ir esa semillita de Adán con nosotros, sino que esa va a ser consumida por completo. Esa es la glorificación. Cuando los verdaderos creyentes, tanto vivos como muertos, tendrán la redención completa y final de sus cuerpos. Y cada uno de nosotros en Dios alcanzaremos nuestro estado final. Alcanzaremos nuestro estado final. La primera carta a los Corintios 15:53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La salvación de los escogidos se va a completar cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Pero para que usted y yo nos podamos ir con Él como la iglesia, como la novia del Cordero, tenemos que estar en un proceso de santificación. Esto no es un juego. Y yo no sé por qué ya casi los pastores no hablamos de esto. En serio, ¿cierto? No, pastora, es que a mí no me gusta ser religioso y fanático. Allá hizo las predicaciones como le dan a uno de duro. Pues dele gracias a Dios, que Dios le tuvo en cuenta para darle duro y llevarlo a que tenga un arrepentimiento. Porque yo no creo que usted se quiera quedar, ¿o sí? Yo me quiero ir. Yo me quiero ir. Y más que por miedo al infierno o a la condenación eterna, yo me quiero ir porque yo quiero estar con mi Señor Jesucristo por toda la eternidad, porque Él es mi más grande motivación. Hay gente, hay hijos de Dios que se quiere, no, yo no peco porque no me quiero ir para el infierno. Un día cualquiera, el deseo le va a poder más. Conocí un señor que llegó a ser ministro, predicar la palabra y se descarrió. Y un día un familiar le dijo: vuelva hacia Dios, que hay que volverse a Dios, mire si el Señor viene por usted. Y dijo: y esas bobadas, pues yo me muero, que me muera y que me vaya para el infierno. Y esto que le estoy diciendo es verdad, es cierto. A los 8 días, borracho en su moto, se estrelló contra una montaña. De ahí para allá dejémoselo a la soberanía de Dios. Pero mucho cuidado, que esto es en serio. Y nosotros no podemos coger a nuestro Dios, que nos ha enseñado su palabra, que es bien clara, porque si algo hay claro en esta vida es la palabra de Dios, y acomodarlo a nuestra conveniencia. Esa palabrita, iglesia, que usted a veces dice que Dios entiende, le quiero decir que no se siga engañando. No se siga engañando. Ay, es que Dios entiende. ¿Qué va a entender lo que su palabra está diciendo que no es correcto? Y es tan sabio que lo entiende, claro, porque él no es ningún bruto, pero no lo acepta. No lo acepta, porque Él ya nos dijo cómo debe de ser nuestra vida, cómo debe ser nuestro caminar. Ay, pastora, es que Dios entiende. Sí, pero no le acepta. No le acepta. Y la Biblia es muy clara y ella nos dice: Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque Dios es amor, pastora, sí, pero también fuego consumidor. Delicado. Yo digo, ¿cómo podemos nosotros tan humanos, tan limitados en nuestra mente, tan naturales, equilibrar esa bondad de Dios con su juicio? ¿Cómo hacemos? Pero nosotros tenemos que comprender que nuestra meta se tiene que alinear con la meta de Dios. Y la meta de Dios para cada uno de nosotros es llevarnos a la glorificación, donde esto mortal, donde esto corruptible, que a veces le gusta al pecado, se convierta en inmortal y se convierta en incorruptible, y que podamos pasar toda nuestra eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo.
La glorificación entonces es la gran esperanza del creyente para el futuro. Dios hará que todo esté bien y lo mantendrá de ese modo por toda la eternidad. La glorificación es un consuelo en el presente. En este mundo caído donde sufrimos el pecado, tanto dentro como fuera de nosotros, es un consuelo saber que Dios ahora mismo está trabajando para purificar a sus hijos. Todo lo que usted está viviendo, las crisis que está enfrentando, los problemas que tiene que vivir, las luchas que tiene que enfrentar, es Dios a través de ellas puliéndolo, santificándolo para transformarlo, santificarlo y llevarlo a la glorificación. ¿Para qué? Para purificar a sus hijos y prepararlos para la gloria futura. Porque para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, es decir, tener otra naturaleza. Esa naturaleza adámica que se levanta a decir, Dios entiende, esa no va a entrar. Y si esa no entra, pues seguro entonces nos vamos, el que piensa así se va a quedar afuera, se va a quedar afuera. El creyente en cierto sentido ya ha sido glorificado, porque ha sido sellado para la eternidad, para siempre como un hijo de Dios. Ese es el destino eterno de la iglesia, la glorificación. Dios comenzó esa obra un día en la iglesia de Filipos y se las hizo saber. Y Pablo estaba seguro que Dios la completaría, que completaría lo que había comenzado. Han pasado más de 2000 años, iglesia, han pasado más de 2000 años y Dios sigue haciendo esa buena obra en cada uno de sus hijos. Y un día esa obra va a estar terminada y usted va a estar de pie delante del Señor. Y que su meta a partir de este día es que usted empiece a soñar con ese momento donde usted lo pueda mirar cara a cara, mirarlo a los ojos y no salir de su presencia avergonzado. Hay un libro que se llama, y lo han vuelto una película, que se llama El progreso del peregrino. Y al final del libro, o al final de la película, el que se lo ha visto, dice que al lado de la puerta, de la entrada a la gloria eterna, está la puerta de la entrada a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque todos vamos a comparecer delante de Dios. Y unos nos vamos a quedar, pero otros van a ser echados fuera. ¿Qué necesitamos? Entrar en un proceso de santificación, de cambio, de transformación. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a venir a una iglesia y antes yo más bien no vuelvo. No, mi consejo es arrepiéntase, cambie su camino y empiece a ser el hombre y la mujer que Dios dice que usted debe de ser. Amén. ¿Qué tal si oremos al Señor en esta noche y consagrémonos? Consagrarse es apartarse, saber que soy apartado y porque decido vivir para Dios. Ay, no, pastora, entonces ¿yo cómo hago? Pues deje de hacer lo que está haciendo. No, pastora, eso no es posible. Por Cristo todo es posible. Todo es posible. Pero no juegue más a tener fe. No juegue más a hacer que, ay no, Dios conoce mi corazón y yo sí soy una hija de Dios. Entonces camine como una hija de Dios. Es que Dios conoce mi corazón. Entonces, cuando Él venga y se lo escudriñe, sepa que va a encontrar lo que Él quiere y ha establecido dentro de su vida.
Deje de estar acomodando a Dios a su gusto, a su necesidad y a su complacencia. ¿Qué tal que Él venga hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal que nos accidentemos yéndonos para Tuluá? Ay, pastora, no hable esas cosas. Pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué tal y que nos muramos? ¿Qué tal? ¿Qué tal que Él venga ahorita? ¿Qué tal que usted poniéndose la pijama, bañándose los dientes, llegue? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No le parecería muy terrible? Y que ya no hay oportunidad. Ya no la hay. Entonces, consagrémonos en esta noche. Consagrémonos. Dígale, Señor, aquí estoy. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, aquí estoy. Y todo esto, según la carta a los Filipenses, que uno de los objetivos de Pablo era resaltar la grandeza de Cristo para que sea nuestra meta, nuestro propósito. Todo tiene que ver con que Cristo está por encima de nuestros deseos. Él es primero. Él está por encima de lo que yo quiero. Él está por encima de mi familia. Él está por encima de mis necesidades. Él es. Eso tiene que ver con que yo hago que Cristo es superior a cualquier cosa, a cualquier persona y a cualquier necesidad. Y si eso es una verdad en usted, eso se ve, eso se evidencia. Usted no puede decir, Cristo es el primero en mi vida y lo desobedece. Entonces eso es mentira, eso no es verdad. Fuera de que está pecando, le está sumando la mentira, más pecado. Pero si usted quiere en esta noche hacer a Jesús el único y verdadero en su vida, hágalo a través de una oración. Cierre sus ojos y hable con Él. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo soy muy defectuosa, Padre. Tengo muchos defectos. Pero yo no puedo jugar, Dios, a pretender ser lo que no soy en ti. Tú has comenzado una buena obra en mi vida y yo sé que tú la vas a perfeccionar. Yo no me voy a quedar a la mitad del camino. Porque aunque tú comienzas esa obra, también sé que yo tengo que colocar esa voluntad firme y decidida para que esa obra se perfeccione. Y empiece a darle gracias y a decirle, Señor, gracias por haberme permitido nacer de nuevo. Yo creo en el nuevo nacimiento. Yo creo que soy una nueva criatura. Que la semilla de tu espíritu, la simiente de tu espíritu está dentro de mí. Por mí fluye, empiece a profetizar sobre su vida. Dígale, Señor, por mí fluye el ADN del Padre. Por mí fluye la naturaleza del Espíritu Santo. Esa naturaleza, ese ADN de Adán empieza a consumirse dentro de mi vida. Y esa naturaleza de pecado empieza a ser destruida porque hay victoria, tengo victoria sobre el pecado, ese vicio, ese comportamiento, esa actitud y esa manía que había dentro de mí es consumida por la naturaleza santa del Espíritu de Dios dentro de mí.